Cierra los ojos e imagina por un instante el arsenal natural más temible de la prehistoria. Nos vienen a la mente las imágenes clásicas, mandíbulas descomunales, repletas de dientes como cuchillas, garras afiladas que desgarraban la carne con precisión quirúrgica y emboscadas que terminaban en un instante la vida de sus presas. El zarpazo curvado de un velociraptor que podía abrir el vientre de un animal con la facilidad de un bisturí. La mordida aplastante de un Tyrannosaurus Rex, capaz de pulverizar huesos con la presión de toneladas. O el ataque anfibio del Spinosaurus, con su hocico semejante al de un cocodrilo, perfecto para sorprender a sus víctimas en la orilla de un río. Durante millones de años, la carrera armamentista de los dinosaurios estuvo dominada por los carnívoros. Eran los depredadores quienes parecían tener el monopolio de las armas más mortales. Y es cierto, en la mente popular, cuando pensamos en peligro prehistórico, siempre pensamos en ellos. Pero lo que hace aún más fascinante esta historia es que una de las armas más efectivas y sorprendentes de toda la era de los dinosaurios no pertenecía a un cazador. No nació de la necesidad de desgarrar carne ni de triturar hueso en una mordida. Su dueño no corría con la velocidad de un depredador, ni cazaba en manadas, ni acechaba con ojos feroces. Era un herbívoro, un comedor de plantas de movimientos lentos, un animal que, sobre el papel, parecía estar condenado a ser víctima. Y sin embargo, aquel herbívoro escondía en su cuerpo una de las armas más extrañas, brutales y letales jamás creadas por la evolución. Una herramienta capaz de convertir el peor día de un depredador en su último día sobre la tierra. Un arma que no era una boca, ni una garra, ni un cuerno. Era una cola terminada en un conjunto de espinas que hoy tiene un nombre icónico, el Tagómicer. Y el dinosaurio que la convirtió en leyenda no fue otro que uno de los más reconocibles de todos los tiempos, el Stegosaurus. El Stegosaurus, un nombre que evoca inmediatamente imágenes de un gigante prehistórico con una silueta imposible de olvidar. Su cuerpo estaba decorado por una doble fila de placas dorsales que emergían de su espalda como si fueran cuchillas de piedra afiladas, elevándose hacia el cielo como las almenas de una fortaleza viviente. Estas placas, más que adornos, eran parte de su identidad. Un escudo, una exhibición, una señal al mundo de que estaba allí, imponente y preparado. Y luego, esa cabeza, tan pequeña en proporción a su cuerpo que parecía casi una broma de la evolución. Una cabeza que, vista en comparación con las 9 toneladas de músculo y hueso que la seguían, resultaba hasta cómica. Pero que nadie se engañe. Detrás de esa apariencia torpe, detrás de ese cerebro del tamaño de una nuez, se escondía un animal que la naturaleza había moldeado no para correr, no para esconderse, sino para resistir y golpear con una precisión mortal. A simple vista, no tenía nada a su favor. Sus dientes no eran cuchillas, eran herramientas simples para arrancar helechos, cicadáceas y arbustos bajos. No podía desgarrar carne, tampoco podía huir. Su cuerpo macizo, de más de 5 toneladas de peso y hasta 9 metros de largo, era un gigante lento, en comparación con los depredadores que lo rodeaban. Incluso su cerebro, que apenas llenaba la cavidad craneana con unos pocos gramos de materia gris, le valió la fama injusta de ser el dinosaurio más estúpido que jamás existió. Un apodo cruel que lo reducía a un animal condenado a ser devorado por los cazadores de su tiempo. Pero la evolución no juega con las mismas reglas que nuestra imaginación. En un mundo donde la astucia no le servía y la velocidad tampoco, el Stegosaurus necesitaba algo más. Necesitaba un recurso físico tan contundente que compensara todas sus carencias. Y lo consiguió. La naturaleza lo equipó con un arma tan inesperada, tan brutal, que cambió el equilibrio de poder a su favor. Una cola coronada por un conjunto de espinas largas, duras y afiladas,
capaces de atravesar huesos y dejar inutilizado incluso al depredador más temible del Jurásico. 4 lanzas prehistóricas que, unidas al músculo y la movilidad de su cola, podían transformar a este aparentemente indefenso comedor de plantas en una pesadilla para cualquier cazador que cometiera el error de subestimarlo. Ese conjunto de espinas, ese símbolo inconfundible de su linaje, se convertiría en uno de los armamentos más legendarios del mundo animal. Un arma que la ciencia y la cultura popular bautizarían con un nombre que hoy ya es parte de la historia: el Tagomaitser. Un nombre curioso, nacido como un chiste en una viñeta de Gary Larson, que terminó adoptado oficialmente por los paleontólogos. Pero, más allá de su origen humorístico, el Tagomaitser representa una de las armas más formidables jamás creadas por la evolución. Imagina una cola coronada por 4 espinas gigantes, cada una de hasta 1 metro de longitud, tan largas como la pierna de un adulto. Espinas afiladas como lanzas, endurecidas por capas de hueso denso, que se proyectaban hacia atrás, listas para perforar. Lo extraordinario no era solo la longitud de estas espinas, sino la manera en que estaban unidas a su cuerpo. La base de la cola del Stegosaurus no era rígida ni torpe, como podría pensarse en un animal de movimientos pesados. Al contrario, estaba diseñada para la flexibilidad y la precisión. Estudios de paleontología moderna, usando tomografías computarizadas de las vértebras caudales del Stegosaurus, han revelado un secreto fascinante. Las uniones en la base de la cola eran más móviles de lo que jamás se creyó. Estaban reforzadas con músculos enormes, que permitían un rango de movimiento amplio, rápido y controlado. Esto significa que el Stegosaurus no blandía su cola como un torpe golpe al azar. Cada movimiento era calculado. Cada oscilación era precisa. Un arma que podía lanzarse en un arco letal, con la fuerza de toneladas de músculo concentradas en esas espinas mortales. Y lo más sorprendente, tenemos pruebas fósiles de que esta arma no era solo disuasoria. No era un simple adorno para asustar a los depredadores. Se usó, y se usó con consecuencias devastadoras. En una ocasión, los paleontólogos descubrieron un fósil de Allosaurus, uno de los depredadores más feroces del Jurásico, con una herida inconfundible en la pelvis. Un agujero perfectamente redondeado, tan limpio y tan definido que no podía haber sido causado por dientes ni garras. La forma y el tamaño coincidían exactamente con una de las espinas del Tagomaitser. El impacto había sido brutal, tan violento que no solo perforó hueso, sino que dejó señales de infección alrededor de la herida. El Allosaurus sobrevivió lo suficiente para que la herida comenzara a infectarse, provocando abscesos dolorosos, pero nunca llegó a sanar. La herida lo condenó a una muerte lenta y agonizante. Ese fósil representa una prueba única y definitiva. El Stegosaurus, ese supuesto gigante tonto, de cerebro diminuto, fue capaz de matar a uno de los mayores depredadores de su tiempo. Es el único dinosaurio herbívoro del que tenemos evidencia directa de haber aniquilado a un carnívoro adulto con su arma. No está mal para un animal cuyo cerebro era más pequeño que un hot dog, ¿verdad? El paleontólogo Ken Carpenter reconstruyó la mecánica de la cola del Stegosaurus y demostró algo aún más impactante. Podía moverse en un arco de casi 180 grados. Eso significaba que el dinosaurio podía defender ambos lados de su cuerpo con igual eficacia, apuntando a costillas, patas e incluso la cara de un enemigo que se acercara demasiado. Y a diferencia de las mazas del Ankylosaurus, diseñadas para golpear con fuerza bruta, el Tagomaitser era un arma más flexible. No buscaba aplastar huesos en masa, sino perforar con precisión quirúrgica. Era menos un martillo y más una lanza. Una lanza que podía terminar una batalla con un solo movimiento. El Stegosaurus no vivía en un mundo amable. Su hogar, hace unos 150 millones de años,
era lo que hoy conocemos como la Formación Morrison, un ecosistema vasto que se extendía por gran parte de Norteamérica. Era un paisaje cambiante, llanuras abiertas, bosques de coníferas, ríos serpenteantes y zonas áridas donde el agua podía volverse un tesoro. Pero más que nada, era un escenario plagado de cazadores. El Stegosaurus compartía su territorio con algunos de los carnívoros más peligrosos del Jurásico. Uno de ellos era el Ceratosaurus, con sus mandíbulas llenas de dientes afilados como cuchillas de obsidiana y una cresta característica sobre el hocico. Un depredador rápido, ágil, capaz de abalanzarse con furia sobre sus presas. Otro era el Torvosaurus, uno de los superdepredadores más grandes de su tiempo, que podía alcanzar longitudes cercanas a los 11 metros. Su tamaño y ferocidad lo convertían en una amenaza incluso para los animales más corpulentos. Y, por supuesto, el más temido de todos, el Allosaurus, el cazador implacable del Jurásico. Con hasta 9 metros de largo y mandíbulas armadas con decenas de dientes curvados, estaba perfectamente adaptado para cazar presas mucho más grandes que él. Cazaba en manadas o en grupos oportunistas, lo que lo hacía aún más letal. Para un herbívoro lento y visible como el Stegosaurus, escapar era imposible. No podía correr como un ornitópodo, no podía trepar, no podía esconderse. Entonces, ¿qué le quedaba? La respuesta estaba en su cuerpo. Su piel era gruesa, sus costados estaban protegidos por placas, pero eso no bastaba. La verdadera clave estaba en su arma, el Tagomícer. Era su advertencia final, su última línea de defensa, un mensaje claro para cualquier carnívoro que se atreviera a probar suerte. Una amenaza que decía: si me alcanzas, no saldrás ileso. Porque en un mundo donde la carne débil era devorada sin piedad, el Stegosaurus no solo necesitaba disuadir, necesitaba acabar con el conflicto de manera rápida y definitiva. Y su cola era justamente eso, un látigo letal que podía terminar en segundos con el ataque de un depredador. Lo que lo hace aún más asombroso es que no estamos hablando de un arma improvisada. No era un accesorio casual de su cuerpo. Era una creación pulida por millones de años de evolución, ajustada con precisión para resistir y devolver golpes mortales. En la Morrison, donde cada arbusto podía esconder un cazador, el Tagomícer era la diferencia entre vivir o ser parte del siguiente banquete. El Stegosaurus no estuvo solo en su linaje. La familia de los estegosáuridos fue mucho más diversa de lo que solemos imaginar, y aunque el Stegosaurus es la cara más conocida, algunos de sus parientes desarrollaron armas aún más rápidas, ágiles y en algunos casos más mortales. Uno de los ejemplos más impresionantes es el Kentrosaurus. A primera vista, parecía una versión más pequeña de su primo famoso, midiendo unos 4,5 metros de largo, casi la mitad de un Stegosaurus adulto. Pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con un arma aún más refinada. El Tagomícer del Kentrosaurus no era idéntico al del Stegosaurus. Sus espinas eran más largas, delgadas y puntiagudas en proporción a su cuerpo. No estaban pensadas para un golpe pesado como el de su primo mayor, sino para algo distinto: velocidad y precisión. Mientras que el Stegosaurus blandía su cola como un martillo capaz de atravesar huesos, el Kentrosaurus la manejaba como un látigo armado de lanzas. Menos maza, más estocada. Los estudios biomecánicos modernos sugieren que el Kentrosaurus podía mover su cola a velocidades impresionantes, entre 30 y 60 km por hora en la punta, con algunos cálculos más atrevidos que sugieren incluso velocidades cercanas a los 90 km por hora. Aunque esas cifras extremas no son seguras, lo que sí está claro es que este dinosaurio era capaz de mover su cola mucho más rápido que el pesado Stegosaurus. Imagina esas espinas largas y delgadas, cortando el aire como lanzas lanzadas en todas direcciones, listas para clavarse en los flancos, patas o vientres de un depredador demasiado confiado. Era un arma ligera,
ágil, diseñada para múltiples golpes rápidos en lugar de uno solo devastador. Y lo más importante, tenemos pruebas de que las usaba. Muchos fósiles de Kentrosaurus muestran espinas desgastadas, con marcas de fracturas que se curaron con el tiempo. Eso significa que estas colas no eran simples exhibiciones para intimidar o llamar la atención de otros individuos. Se usaban en combate. Se usaban de verdad. Cada cicatriz fósil es un testimonio silencioso de una batalla librada. Cada espina rota y luego soldada por el tiempo nos dice que el Kentrosaurus no solo portaba un arma, era un guerrero que la blandía con frecuencia. En comparación, los fósiles de Stegosaurus muestran menos señales de desgaste en sus espinas, lo que sugiere que el primo mayor quizá usaba su cola solo como último recurso. Pero el Kentrosaurus luchaba más a menudo. En un mundo plagado de depredadores como el Allosaurus o el Ceratosaurus, no podía darse el lujo de esperar hasta el último momento. Su estrategia era clara: golpear rápido, golpear fuerte y golpear tantas veces como fuera necesario. Menos martillo, más espada. Un duelista entre colosos. Mientras el Kentrosaurus perfeccionaba la velocidad y la agilidad de su cola letal, otro miembro de la familia tomó un rumbo completamente diferente. Un desvío evolutivo tan inesperado que parece sacado de un experimento de la naturaleza. Ese dinosaurio fue el Miragaya longicolum. Cuando lo observamos en los registros fósiles, lo primero que sorprende es su silueta. A diferencia del clásico Stegosaurus, con su cuello corto y robusto diseñado para alimentarse de arbustos y helechos bajos, el Miragaya parecía haber robado un rasgo característico a los gigantes saurópodos: un cuello largo y esbelto. Tenía hasta 17 vértebras cervicales, más del doble de las que encontramos en otros estegosaurios conocidos. Esto le daba un cuello extremadamente alargado, lo que lo hacía parecer casi una mezcla entre un Stegosaurus y un pequeño diplodócido. Era como ver a un miembro de la familia Stegosauridae disfrazado de Brachiosaurus. Pero, ¿para qué servía este cuello tan desproporcionado? La respuesta probablemente está en la alimentación. Mientras sus primos se limitaban a pastar en la vegetación baja, el Miragaya pudo haber extendido su dieta hacia niveles más altos: ramas de coníferas, hojas de arbustos más elevados, tal vez incluso brotes tiernos que otros estegosaurios no alcanzaban. Sin embargo, esta innovación tenía un precio. Un cuello largo significa una vulnerabilidad mayor. La distancia entre su cabeza y sus patas traseras aumentaba, creando un enorme flanco expuesto que podía ser atacado fácilmente por los depredadores. Un depredador que emboscara por detrás encontraría una víctima más difícil de protegerse, porque girar un cuello tan largo para responder era imposible. Y aquí es donde la evolución respondió con equilibrio. Si el Miragaya alargó su cuello, entonces debía reforzar su defensa en el extremo opuesto. La solución: un Tagometer aún más vital. Aunque no tenemos un fósil completo de su cola, los restos encontrados en la misma región sugieren que poseía un conjunto de al menos 4 espinas, y tal vez más. Espinas largas, afiladas y dispuestas para proteger ese extenso flanco trasero. Piensa en el diseño del Miragaya como en una limusina prehistórica, larga, elegante y distinta a todo lo que le rodeaba. Pero al igual que un vehículo lujoso necesita seguridad reforzada, este dinosaurio tenía un sistema de defensa al final de su cuerpo, un látigo flexible coronado por lanzas. El Miragaya no estaba diseñado para huir. No podía confiar en la fuerza bruta ni en la velocidad. Su estrategia era clara. Si un depredador se atrevía a atacarlo por detrás, encontraría una cola que no solo podía alcanzar, sino también perforar con una violencia letal. Era un animal extraño, casi un capricho de la evolución, pero también una demostración de su ingenio. El Tagometer no era simplemente una copia repetida en cada estegosaurio. Era un arma que se ajustaba a las necesidades únicas de cada especie. Y en el caso del Miragaya,
Esa necesidad era evidente: compensar la vulnerabilidad creada por un cuello que parecía desafiar toda lógica. El resultado fue un dinosaurio inusual, híbrido en apariencia, pero armado con un recordatorio de que incluso los diseños más extraños podían sobrevivir, siempre que la defensa estuviera asegurada. Cuando pensamos en los estegosaurios, la imagen que siempre viene a la mente es la del clásico Stegosaurus norteamericano, con sus placas dorsales icónicas y su tagomíter de 4 espinas. Pero la verdad es que la familia de los estegosaurios fue mucho más amplia y diversa. La evolución jugó con sus diseños como si fueran prototipos distintos, experimentando con placas, espinas y colas en una diversidad de formas que, incluso hoy, nos sigue sorprendiendo. Uno de los más impresionantes fue el Tuojiangosaurus, descubierto en lo que hoy es China. Era, en muchos aspectos, el equivalente asiático del Stegosaurus, con un cuerpo robusto y un tagomíter bien desarrollado. Pero lo interesante es que este dinosaurio vivió en un ambiente muy diferente, lo que nos muestra que el diseño de los estegosaurios funcionaba en más de un ecosistema. Su cola espinada no era un lujo regional, sino una necesidad universal. Otro miembro destacado es el Huayangosaurus, uno de los estegosaurios más antiguos conocidos. Este dinosaurio, mucho más pequeño que sus descendientes, ya mostraba los rasgos característicos de la familia: placas en el lomo y espinas defensivas en la cola. Era como un primer borrador, una versión temprana de la receta que más tarde perfeccionarían gigantes como el Stegosaurus. Con él, vemos cómo la idea de una espalda acorazada y una cola armada ya estaba presente desde etapas muy tempranas de la evolución. Pero quizá el más llamativo de todos fue el Gigantospinosaurus. Su nombre no es exageración. Este dinosaurio tenía unas espinas de los hombros tan grandes y desproporcionadas que parecían auténticos escudos que sobresalían lateralmente de su cuerpo. Imagina un animal que, además de portar espinas en la cola, llevaba sobre los hombros unas lanzas gigantes apuntando hacia los lados. Nadie sabe con certeza si estas espinas se usaban en combate, en exhibición para atraer pareja, o como simple disuasión visual contra los depredadores. Lo que sí sabemos es que lo convierten en uno de los estegosaurios más extraños y memorables que jamás haya existido. Y no fueron los únicos. Dacentrurus, Buerosaurus y otros miembros del linaje también añadieron sus propias variaciones, algunos con placas más anchas, otros con espinas más largas o disposiciones distintas de armadura. Cada uno de estos animales era una respuesta única a las presiones de su entorno. Lo fascinante de todos ellos es que, aunque compartían una receta básica, espalda armada y cola letal, la naturaleza nunca repitió el mismo diseño exacto. Cada especie fue una reinterpretación del mismo principio: convertir el cuerpo en un arma. Era como si la evolución hubiera estado probando distintos prototipos de guerreros blindados, algunos más pesados, otros más ágiles, unos especializados en la intimidación y otros en la perforación directa. Y aunque no todos alcanzaron la fama del Stegosaurus, cada uno fue parte de una familia que dejó claro un mensaje. En el Jurásico, la defensa podía ser tan letal como el ataque. A pesar de lo icónicos que son hoy, la verdad es que los tagomíthers todavía están rodeados de preguntas sin respuesta. Sabemos que eran armas letales, sabemos que podían perforar huesos y sabemos que algunos depredadores pagaron con su vida el error de subestimar a un estegosaurio. Pero la magnitud real de su poder sigue siendo un misterio que la ciencia aún intenta desentrañar. El caso más famoso, el del Allosaurus con la pelvis perforada, es nuestra prueba más clara de que el Stegosaurus usó su cola para matar. Pero más allá de esa herida legendaria, la evidencia fósil directa es escasa. ¿Cuántos depredadores más cayeron bajo esas espinas? ¿Cuántos huyeron heridos y nunca llegaron a fosilizarse? Eso nunca lo sabremos con certeza. En el Kentrosaurus, las pruebas son más abundantes.
Espinas desgastadas, fracturas cicatrizadas, señales de que las colas eran usadas en combates reales y con frecuencia. Pero incluso aquí, las incógnitas son muchas. ¿Se usaban más contra depredadores o en enfrentamientos entre miembros de la misma especie? ¿Eran armas de guerra o símbolos de estatus? La respuesta podría ser ambas. Los estudios biomecánicos han calculado velocidades, rangos de movimiento y hasta la energía liberada en un golpe, pero siguen siendo estimaciones. Algunos cálculos hablan de colas moviéndose a 40 km por hora, otros de impactos capaces de generar la fuerza suficiente para atravesar costillas o dejar a un depredador cojo de por vida. Y aunque esas cifras son impresionantes, aún estamos lejos de conocer los límites exactos de estos látigos armados. Lo que sí sabemos es que la evolución no se conformó con un único diseño. Los Tagomithers cambiaban de especie en especie, ajustándose a las necesidades de cada una. Algunos eran pesados y gruesos, diseñados para golpes contundentes. Otros eran largos y delgados, perfectos para estocadas rápidas. Unos se especializaron en la intimidación, otros en la precisión quirúrgica. Y lo más fascinante, el linaje de los estegosaurios se extendió durante más de 40 millones de años, desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico Temprano. Eso significa que estos animales no solo sobrevivieron, sino que prosperaron gracias a la efectividad de sus armas. Desde los primeros miembros como el Adraticlit, descubierto en África y con 168 millones de años de antigüedad, hasta los últimos como el Huerosaurus, que aún caminaba por la Tierra hace unos 120 millones de años. Cada fósil, cada descubrimiento, nos recuerda que la historia de los Tagomithers aún no está completa. Con cada hallazgo, los paleontólogos aplican nuevas tecnologías, tomografías, reconstrucciones digitales, simulaciones biomecánicas, y cada análisis nos acerca un poco más a responder la gran pregunta: ¿qué tan letales eran realmente estas colas armadas? La verdad, por ahora, sigue incompleta, pero lo poco que sabemos ya basta para situar al Tagomither como una de las armas más sorprendentes y originales en toda la historia de la vida. En Entre Fósiles no hablamos solo de huesos petrificados. No se trata únicamente de piezas inertes atrapadas en la roca. Cada espina, cada fractura, cada cicatriz fosilizada es un relato. Un testimonio de batallas libradas hace más de 100 millones de años. Los Tagomithers no fueron simples adornos, no fueron caprichos evolutivos. Fueron armas forjadas en un mundo despiadado. Armas que hicieron que incluso los depredadores más temibles del Jurásico, los Allosaurus, los Ceratosaurus, los Torvosaurus, tuvieran que pensarlo 2 veces antes de atacar. Y lo más sorprendente es que estas armas no pertenecían a cazadores. No eran herramientas de ataque, sino de defensa. Una defensa tan eficaz que convirtió a los estegosaurios en guerreros blindados, herbívoros que podían transformar la desesperación en victoria, la debilidad en amenaza y la presa en verdugo. El legado de estos dinosaurios es claro. La evolución no siempre premia al más rápido, ni al más astuto, ni al más feroz. A veces, la supervivencia se gana con resistencia, paciencia y la capacidad de devolver el golpe con el doble de fuerza. Hoy seguimos estudiando sus colas, sus placas, sus espinas, y con cada hallazgo descubrimos que aún hay secretos esperando ser desenterrados. El Tagomither sigue siendo, en muchos sentidos, un enigma, pero también es un recordatorio de que, incluso en los rincones más inesperados de la naturaleza, siempre hay espacio para la creatividad, la sorpresa y la brutal eficacia. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que el Tagomither fue un arma diseñada principalmente para defenderse de depredadores? ¿O también un símbolo de dominio entre los propios estegosaurios? Déjame tu reflexión en los comentarios. Tu opinión es parte de esta conversación, un eco moderno que responde al eco fósil de hace millones de años. Y si este viaje te atrapó,
Si lograste imaginar los choques, los rugidos y los golpes que resonaban en aquellas llanuras jurásicas, suscríbete a Entre Fósiles. Cada semana excavamos en el tiempo para rescatar nuevas historias de un mundo olvidado. Historias donde cada hueso no es solo piedra, es memoria, es vida, es un arma que aún habla. Dale like, activa la campana y acompáñanos en este viaje eterno al pasado. Porque cada fósil es una voz. Y esas voces, aunque lleven millones de años en silencio, todavía nos hablan.